Ahora vamos a tratar de interpretar los modelos matemáticos que caracterizan a las líneas de transmisión. De manera general, pues estamos involucrando campos eléctricos y campos magnéticos, pero para nosotros no tenemos herramientas o artilugios que rápidamente puedan medir estos parámetros eléctricos y magnéticos, por lo que es necesario sacar una analogía con respecto a los parámetros que sí podemos nosotros involucrar en circuitos eléctricos, que sería el voltaje y la corriente. Y aquí tenemos la ventaja de relacionar el voltaje con respecto al campo eléctrico y la corriente con respecto a la intensidad magnética. Por lo tanto, si nos sacamos nosotros estas igualdades o estas relaciones, rápidamente podemos determinar tres casos importantes de análisis para las líneas de transmisión. Recuerden que tenemos líneas de transmisión de placas paralelas, de dos conductores paralelas, y el otro es el coaxial. Entonces, de manera general, dependiendo del tipo de conductor, se van a encajonar en estos formulismos. Por lo tanto, tenemos un caso general donde tenemos las constantes de propagación, las velocidades de fases y la impedancia característica de la línea de transmisión. En el caso general tenemos un omega es igual a alfa más j beta, en donde omega es igual a la constante de propagación. Una constante de propagación, es decir, una onda electromagnética se va a propagar a través del conductor eléctrico y contiene dos elementos, o va a depender de su eficacia o su eficiencia para poderla transmitir. Va a depender de la constante de atenuación, es como si fuera la resistencia óhmica, se atenúa, se disminuye, y las unidades de atenuación son Neper por metro. El concepto de Neper es adimensional, el ángulo, el neperiano, ¿cómo se llama? El logaritmo natural o neperiano. Pero por lo regular, si nosotros queremos determinar la magnitud de la transmisión de una perturbación, el resultado de esas unidades serían decibeles, pero más adelantito la van a tratar de observar. Pero así, en forma general, la constante de atenuación va a ser los Neper por metro. El otro parámetro, beta, constante de fase, radianes por metro. Entonces, dependiendo nosotros de la constante de fase, podemos nosotros filtrar nuestra señal o forma de onda. Esto es con respecto a la constante de propagación. Velocidad de fase, bueno, dependiendo pues de esta constante de propagación, tenemos la impedancia característica. La impedancia característica es propiamente de la línea de transmisión, y esa impedancia característica involucra la resistencia, la velocidad con la cual se está propagando la señal de transmisión, y el efecto inductivo entre la constante de propagación. Otra es igual a la constante de propagación, en donde aquí también involucramos la susceptancia, ¿sí? La susceptancia y el concepto de reluctancia, pero que está directamente con respecto al capacitor. Por lo tanto, esta impedancia característica está involucrando los tres parámetros eléctricos mejor conocidos como de una red eléctrica, que son elemento resistivo, inductivo y capacitivo. Bueno, entonces, la velocidad de fase es la velocidad con la cual se puede propagar esas perturbaciones, y va a depender de la velocidad angular, es decir, de la frecuencia. Recuerden que la velocidad angular es igual a 2pi por f entre la constante de fase. Entonces, hay momentos en que nosotros podemos ver la velocidad de fase, es decir, de algún parámetro o de alguna un cacho o un lapso de tiempo de esa perturbación, lo podemos analizar en detalle. Este es para el caso general. Entonces, tenemos también líneas de transmisión sin pérdidas. Al no tener R, por lo tanto no va a haber pérdidas, y no tener la susceptancia, tampoco tenemos pérdidas, y obviamente la reactancia tampoco va a aparecer. Entonces, de manera general,
no va a tener una constante de atenuación, es decir, no se va a reducir grandemente la onda que queremos nosotros transmitir de alta frecuencia, pero sí va a contener una constante de fase que es directamente proporcional a omega por la raíz cuadrada del inductor por el capacitor. Tiene la impedancia característica, pues obviamente como R vale 0, únicamente haciendo alguna manipulación algebraica, el resultado de la impedancia característica sería raíz cuadrada de L entre C. Para los tres casos, como viajan a la velocidad de la luz, se considera esta velocidad de fase de igual manera, con ciertas pequeñas pérdidas, pero casi es la misma velocidad. En cambio, sin distorsión, es decir, esta parte tiene un concepto de atenuación, pero a final de cuentas también podemos tener cierta perturbación o cierta distorsión. Entonces en esta parte si aparece el elemento de atenuación, que va a depender de la resistencia y de la admitancia, ¿sí? De un elemento de la admitancia que es la susceptancia, G susceptancia, y también va a estar involucrado el efecto inductivo y el efecto capacitivo para reducirlo, ¿sí? Entonces en forma general los dos elementos R, L y C, y junto con el elemento aislante o dieléctrico van a involucrar para que esa perturbación se vea modificada, y podemos observar que la impedancia intrínseca o característica del medio, del material, es exactamente igual al de la línea sin pérdida. Entonces aquí tenemos los enunciados para los distintos elementos. Constante de propagación, constante de fase, longitud de onda, aquí tenemos, creo que lo repetí, velocidad de onda y la impedancia característica. Entonces nos vamos a enfocar en un ejercicio en particular que versa de la siguiente manera. Dice, una línea de transmisión que opera a 500 MHz tiene una impedancia característica de Z0 igual a 80 ohms, una constante de atenuación alfa 0.04 Neper por metro, una constante de fase beta 15 radianes por metro, y nos piden determinar los parámetros R, L, G y C. Entonces debemos de considerar el problema como un caso general. Bien, vamos a darle solución a este problema. Con esto es más que suficiente. Entonces, de datos, lo primero que tenemos que sacar van a ser los datos. Vamos viendo que tenemos datos. Tenemos que la línea de transmisión está trabajando a una frecuencia de 500 MHz. 500 MHz, que sería 500 por 10 a la 6 kilos megas, ¿sí? 500 por 10 a la 6. Tiene una impedancia característica 80 ohms. Y también va a contener una constante de atenuación alfa igual a 0.04 Neper sobre metro, y una constante de fase beta igual a 15 radianes por metro. Esos son los datos que podemos nosotros denotar. Nos piden determinar el elemento resistivo, inductivo, la susceptancia y la capacitancia de la línea de transmisión. Bueno, entonces vamos a darle solución a nuestro problema. El mismo problema nos sugiere que debemos de considerar los modelos matemáticos para el caso general. Entonces eso es lo que debemos de
de tomar en cuenta. Bueno, para el caso general tenemos una impedancia característica, Z0 igual a R más J omega L entre la constante de propagación, y esto también es igual a la constante de propagación entre G más J omega C. Recuerden que esta constante de propagación de la forma de onda es igual a la constante de atenuación más el elemento beta, que sería la constante de fase. Entonces aquí tenemos esta caracterización, ¿sí? Entonces nos piden determinar estos parámetros. Entonces tenemos estas fórmulas. De estas fórmulas me piden R y L para la primera igualdad y la constante de atenuación. Esta constante de atenuación podemos observar que sí la puedo sustituir aquí, ya que tengo el valor de alfa y de beta. Entonces el elemento R más J omega L. Este elemento Z0 también lo contengo. El elemento resistivo y el elemento inductivo, pues obviamente son los parámetros que me piden determinar. Entonces sería sustituir únicamente los valores. Si considero o tomando la igualdad esta, voy a pasar por acá. Y la igualdad que debo de considerar o tomar en cuenta sería esta. La impedancia es igual a R más J omega L dividido entre omega, y omega es igual a alfa más J beta. De aquí puedo sustituir los valores. Puedo sustituir el valor de Z, que vale 80, es igual al elemento resistivo más J omega L dividido entre, vamos a cambiar de color, alfa, que vale 0.04 más J beta. J y beta vale 15 radianes. Podemos por lo tanto despejar. Entonces tengo la multiplicación de 80, este elemento está dividiendo, pasa por acá multiplicando, 0.04 más J 15 es igual al efecto resistivo más J omega L. Si multiplicamos el 80 por estos dos, sería 8 por 4, 32, y 8 por el 15. Vamos a sacar una calculadora ahí para que observen cómo se debe de realizar la operación. Con esta mera, para simular que estamos haciendo allí el cálculo de manera general. Esta mera es. Dejen, reduzco un poquito esta, a ver si nos da chance de trabajar. Listo. Entonces 80 por 0.04, 3.2, y 80 por 15, 1200. Entonces nos da 3.2, primeramente aquí, 3.2 más 1200 más J 1200.
es igual a R más J omega L. Vamos borrando este. Listo. Podemos observar que tengo yo la igualdad de un número complejo en forma rectangular, parte real y parte imaginaria, en forma comparativa con otros datos que contiene parte real y parte imaginaria. Por lo tanto, lo que puedo realizar es separar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Es decir, agarro la parte real, que es 3.2, es igual a R. Y aquí está el primer resultado. Por lo tanto, R tiene un valor óhmico de 3.2 ohms. Parte imaginaria con parte imaginaria, J 1200 es igual a J omega L. Despejo, me interesa saber el valor de L. Entonces, J 1200 entre J omega. Esto es lo que va a valer L. Las J, perdón, se van a eliminar, pues son operadores encontrados tanto en el numerador como en el numerador. Si los dividimos me va a dar 1. Por lo tanto, el inductor para este caso va a ser igual a 1200 entre omega 1200 entre 2pi por la frecuencia, y la frecuencia son 500 MHz. 500 por 10 a la 6. Y el inductor nos va a dar, vamos sacando el ábaco, 1200 entre 2 por el valor de pi, acá lo tenemos, shift valor de pi, por 500 exponente a la 6. Listo, cerramos el paréntesis y nos va a dar 381.97. Esto me dio 3.8197 por 10 a la menos 7. 3.8197 por 10 a la menos 7 faradios, henrios, que esto pues sería a la menos 7, a la menos 8, a la menos 9. El inductor sería, por lo tanto, voy a recorrer el punto 1, 2 lugares, menos 7, menos 8, menos 9. 381, aquí está menos 7, menos 8, menos 9, 381.97 por 10 a la menos 9 henrios. ¿Sí? Recuerden que son milis, micros y picofaradio. Bueno, si tengo duda, pues aquí lo puedo buscar. Son prefijos. Vamos a ver cuál sigue, el por 10 a la menos 9. Prefijos. A ver si lo encuentro. Prefijos. A ver, en base 10. Aquí está. Por 10 a la menos 9, nano. Son milis, micro, nano. El por 10 a la menos 12 serían pico. Entonces son nanohenrios. Aquí, nano. 3.18, 3.81, entonces serían el igual a 381.97 nanohenrios. Ese sería el valor del inductor. Bueno, vamos a tomar un poquito de espacio por acá y creo que ya no me va a alcanzar. Entonces, hasta este momento ya determiné el valor de R y el valor de L. Me falta determinar el valor de G y el valor de C.
Vamos viendo a ver cómo lo planteamos. Y yo creo que seguimos el mismo procedimiento. A final de cuentas tengo esta otra igualdad, ¿sí? Y aquí contengo esta igualdad. Vamos a tomar el otro, bueno, a ver si me da chance de desarrollarlo. Bueno, lo voy a poner por aquí. Aquí está la solución de R y la solución de L. Por lo tanto, si agarro nuevamente esta igualdad, déjenme agarrar un poquito más de espacio, me voy a venir hasta por este lado. Tenemos que Z0 es igual a gamma entre G más J omega C. Recordando pues que aquí tenemos 80 es igual a, bueno, de una vez para denotarlo, ahí está, sustituyendo valores es 80 alfa 0.04 más J beta 15 entre G más J omega C. Si despejo, este elemento está dividiendo, pasa por acá multiplicando. Entonces quedaría 80 por G más J omega C es igual a toda esta caracterización, más J15. Este elemento está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces G más J omega C es igual a 0.04 más J15 entre 80. Este 0.04 y el 15 están siendo divididos entre 80. Y a la hora de dividirlo, me va a quedar 0.04 entre 80 más J 15 entre 80. Como es únicamente un solo denominador, está dividiendo a la parte real y a la parte imaginaria. Me voy a venir por acá hasta arriba, a ver si no nos hacemos más bolas. 0.04 entre 80. 0.04 entre 80 y nos dio 5 por 10 a la menos 4. Sería 5 por 10 a la menos 6, ¿verdad? 500 por 10 a la menos 6, a la menos 4, 50 a la menos 50 a la menos 5, a la menos 6, 500. Entonces va a quedar, bueno, déjenla pongo aquí, 5 por 10 a la menos 4 más J de la división de 15 entre 80, 15 entre 80 0.1875. Vamos viendo 0.1875. Tenemos así que este es el valor de a ver, aquí falta, es G más J omega, G más J omega C, es eso. Déjenlo, le borramos. Es J omega C igual a todo esto. De igual manera, G más J omega C. Ahí está. Y rápidamente podemos separar los términos. Podemos observar que G, parte real con parte real, es igual a 5 por 10 a la menos 4. Ahora sí, lo voy a recorrer, aquí está un punto, lo voy a recorrer a la menos 5 a la menos 6. 500 por 10 a la menos 6.
y 500 por 10 a la menos 6 serían 500 según el prefijo, por 10 a la menos 9, micro, milis, micro. Ahorita denotamos las unidades, micro. En cambio, para la parte imaginaria tenemos que J omega C es igual a J 0.11875. Despejando, C va a ser igual a J.1875, que está siendo dividido por J omega. Recuerden que las J dividiéndolas nos queda unitario, y esta parte quedaría 0.1875 dividido entre 2pi por la frecuencia, y C va a ser igual 0.1875 dividido por 2pi por la frecuencia, y la frecuencia son 500 por 10 a la 6. Y vamos a ver cuánto nos da. En el ábaco, 0.1875, que está siendo dividido 2 por pi por 500 por 10 a la 6, y nos dio 5.96 por 10 a la menos 11, y por lo tanto sería, estos sí son faradios, 5.59.6 por 10 a la menos 12 faradios, que son con el prefijo 59.6. Vamos viendo el prefijo. Listo, por 10 a la menos 12, pico. Tenemos que son los pico faradio. Y aquí tenemos el valor de el capacitor, ¿sí? Valor de capacitor y valor de la admitancia, susceptancia, la G, el valor de G. Y ahí sería resuelto nuestro ejercicio. Espero que no revolvamos tanto. Este es el primer cálculo tomando la igualdad. El primer cálculo, lápiz negro, es el primer cálculo. Este es nuestro primer cálculo. Todo este desarrollo, todo este desarrollo. Y posteriormente me pasé por acá para hacer el siguiente cálculo, y después me vine para este lado para sacar nuestro resultado. ¿Sí? Me vine para acá, y como ven, aquí tenemos ya los 4 datos que nos piden: el valor de la resistencia, el valor de la inductancia, el valor de la capacitancia, 59.6 picofaradios, y el valor de la susceptancia. ¿Sí? Es de la reluctancia, y el otro es susceptancia. Este es de la reluctancia. Bueno, entonces ahí tenemos nuestro análisis. Y pues nos esperamos pues para la próxima sesión, en donde dejamos ahí otro ejercicio más.